Buen día, jóvenes. Buen día. Están poquitos, ¿no? ¿Será que entran más para que empecemos la clase de una vez? Este Al es el parecer grupo. no creo, porque ya pasaron 7 minutos. Empecemos nomás si no dicen. Bueno, Recording in progress. vamos a poner nuestras diapositivas. Ustedes me dicen si se está compartiendo. Buenos días. Buenos días. Sí, se ve, dicen. Bueno. Bien. ¿Qué vimos ayer? El cerebro, antes del cerebro, A ver, un resumen Las neuronas, del el sistema nervioso. A ver, un resumen así chiquitito. ¿Quién puede hacerlo? Rapidito. A ver. ¿Nadie se anima? ¿Cuáles son las unidades celulares que forman los tejidos del sistema nervioso? Las células nerviosas y la célula de sostén. ¿Ya que se llaman esas células de sostén? ¿Por qué no solo? Porque si dicen células de sostén, solamente son unas cuantas células gliales, ¿no? Porque hay diferentes tipos de células, unas que tienen de sostén, de nutrición, entre otras funciones que tienen las células gliales, ¿no? A Ahí lo no que van me a... acuerdo, astrocitos, si no me equivoco, y Los astrocitos, oligodendrocito. ya, La esos otra son... creo que es Pero esas son, ¿qué se llaman a todas esas? Sin especificarlas, los tipos. neuroglia. Las glías, ¿no? Glías, Glia. células Células gliales gliales. o también neuroglias, ¿no? Neuroglia Bien, es. si bien la función principal de llevar la información es de la neurona, pero no podría la neurona realizar la información, o sea, recibir la información, procesarla y entregar la información, si no fuese por las neuroglias, ¿no? O las glías, que son, como decía su compañero, que tienen la función de sostén, de nutrición, entre otras funciones que tienen. Y hay diferentes tipos de células gliales, las de Schwann, las que mencionaba su compañero hace un momento, ¿no? Bien, ¿cuáles son las partes de la neurona? Cuerpo núcleo, celular, cuerpo El cuerpo celular, celular, axón, el axón, muy bien. dendritas y terminaciones sinápticas. Ya, muy bien. ¿Cuántas partes son? 4. Son 4, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la función que tiene cada una de ellos rápidamente? Que hace la función en todo el sistema nervioso, ¿no? Sí. A ver. Las dendritas, a ver, ¿cuál es la función que tienen las dendritas? Pasa la información a otro neurona. No, no es en este caso, o sea, digamos, generalmente es la que reciben, ¿no? Las señales pueden recibir de adentro, de otras dendritas, o pueden también recibir
de otras células, ¿no es cierto? O del medio ambiente. Pueden haber estímulos, ¿no es cierto? Señales que quien los recibe, las dendritas. Bien. ¿A dónde se lo envía? A los cuerpos, al cuerpo celular. El núcleo. Todo al esto cuerpo. dijimos, todo esto es el cuerpo celular, solo que ha habido prolongación de la membrana plasmática y se ha formado en realidad las dendritas, dijimos, se ha formado el axón y se ha formado las terminaciones sinápticas, ¿verdad? Eso quedó claro en la anterior clase, ¿verdad? Bien, y esta zona delgadita que ven ustedes es el axón y en algunos casos estas, cuando se necesita que la información, la señal sea rápida, aumenta el potencial de acción. ¿Quién es la que ayuda en ese trabajo? La ATP. La La mielina. mielina. La mielina hace que que se realicen los saltos, ¿no? Los saltos entre los nodos. Sí, los nodos o nódulos de Rambier, No, ¿no? de la miel. Sí, que están entre las vainas de mielina, ¿no? Son como unos aneurismas más o menos que están en esa zona, ¿no? Bien, entonces de esa manera aumenta el potencial de acción y llega aquí ¿a dónde? A las A terminaciones. las terminaciones sinápticas. ¿Para qué? ¿Qué pasa aquí con la señal, con la información que se forman aquí? Los neurotransmisores. Transmisores. Dependiendo si la sinapsis va a ser química o va a ser eléctrica, ¿no? Si es eléctrica, está mediado por los neurotransmisores. Esta, por ejemplo, es eléctrica, sinapsis eléctrica o sinapsis química. Sinapsis química. Química. Química es. Sí. Sí, ¿verdad? ¿Por qué es química? Porque se ven unos neurotransmisores y Muy como dijo bien. usted que se transmite, así como hablaron sobre la célula que participa, o sea, sobre la exocitosis, y ahí hay Ya. unos receptores, esos azules que son receptores que se van a abrir para recibir la información de A los los neurotransmisores. neurotransmisores. Sí, Muy, muy bien, perfecto. Todos entendieron así, ¿verdad? Cada uno expresa con sus propias palabras. Lo importante es que lo entiendan. Bien. En cambio, en la química, en la eléctrica, ¿cómo es? ¿Hay neurotransmisores? No hay, ¿no? es continua, dice la Sí. transmisión. No hay neurotransmisores. ¿Sí? Bien. ¿Cuántos tipos de neuronas hay? En cuanto a la sinapsis, dependiendo de la sinapsis, pueden haber las neuronas, las sinapsis o neuronas neuronales cuando las sinapsis se producen, como en este caso, ¿no? Fíjense, aquí está unida, aquí está una sinapsis no unida. Me van a corregir si digo unión porque hemos visto de que la sinapsis no es la unión, ¿verdad? Es el sitio, ¿sí?, de comunicación donde se va a pasar la información, una célula neuronal, que sería la neurona, a otra neurona, que puede ser de la neurona a las células musculares de los músculos, valga la aclaración, y de la neurona a las glándulas, ¿no? A las células glandulares o secretoras también se llaman, porque secretan las glandulares, generalmente son las glándulas de secreción. ¿Y que producen las glándulas de secreción? Generalmente hormonas, entre otras. Obviamente las principales son las hormonas. Bien. Luego que vimos la clasificación del sistema nervioso, que se clasifica básicamente en dos de acuerdo a su anatomía, ¿no es cierto? Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, ¿no? Los nervios, por ejemplo, y los ganglios, ¿qué forman? ¿El sistema nervioso central o periférico?
Periférico. El periférico. ¿Y el sistema nervioso central qué forma? ¿Por qué está formado? Por la médula espinal. Muy bien. ¿Y qué es el otro? No me acuerdo. ¿Y el cerebro? O sea, de acuerdo a Odersic, tiene dos, o sea, dice cerebro, pero al final termina haciéndolo la clasificación en encéfalo, porque el encéfalo engloba lo que es el cerebro. ¿Ya? Bien. Y a su vez, esa es la clasificación anatómica, ¿no? Y a la vez se clasifica el parasimpático en sistema nervioso autónomo y Somático. sistema nervioso somático. El somático, ¿qué actividades regula, controla? Controla movimientos Actividad voluntarios. voluntaria. Las actividades Voluntaria. voluntarias, ¿no? Muy bien. ¿Y el autónomo? Involuntario. Las Involuntario. involuntarias. Muy bien. Y de acuerdo a su función, ¿cómo se clasifican también? En simpática simpático y y parasimpático. parasimpático, ¿no? El simpático, ¿qué función tiene? Está mediada por hormonas, ¿no es cierto? Y esas hormonas que hacen que las personas estén activas o inactivas. Activa. Activas, que tengan bastante energía, ¿no es cierto? Estén, como ayer, por ejemplo, no sé si fue en ese grupo o en el otro, les hice una pregunta a una de las alumnas y me empezó a contestar como que se estuviese durmiendo, y después ya otra contestó en voz alta, no sé si era en ese o en el otro, ¿no? Entonces, en el primer caso, como que lo comparamos con el sistema, con el parasimpático, ¿no? El parasimpático es que él regula las actividades de descanso, ¿no es cierto? En cambio, el simpático es todo lo que son las actividades donde hay energía, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué más? Vimos, en cuanto al sistema nervioso central, ya vimos lo que es la médula espinal. La médula espinal, que se encuentra ¿dónde? Recubierto por la columna vertebral, ¿no? Por las vértebras de la columna vertebral, que a la vez le sirve de protección. También está recubierto, ¿por qué? Por tres capas que son la dura madre, aracnoides y pía madre, que viene desde el cerebro, que junto con la masa ósea del cráneo, en este caso, sirven de protección. Y aquí, ¿cuál es la masa ósea que sirve de protección a la médula? Las vértebras, ¿no? La columna vertebral. También hay una barrera, ¿no? La barrera hematoencefálica, que es la que va, una barrera de sangre que también protege de todo lo que son las infecciones, especialmente infecciones o algunas sustancias tóxicas que pudiesen ingresar a esta zona y producir daño. Obviamente que sí hay algunas sustancias que son liposolubles y pueden ingresar a la barrera hematoencefálica, algunos medicamentos, por ejemplo, algunos virus, bacterias que pueden producir daño a nivel del cerebro y especialmente en lo que es la actividad motriz, que es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Bien. Entonces ya vimos ayer lo que es la médula espinal, vimos también, si hacemos un corte, ¿qué encontramos ahí adentro? ¿Recordamos? Dos sustancias o materias, ¿qué se llaman? La materia de Sustancia gris. biología y la materia de lenguaje. Sustancia blanca y sustancia gris. Eso, sustancia o materia gris y materia blanca. ¿Cuál es la que está en la parte interna? La sustancia gris. La sustancia gris, muy bien, y por fuera, la sustancia blanca. Muy bien. Bien. Y bueno, y esas son las que ayudan normalmente en el sistema nervioso central, están especialmente aquí en el cerebro, hay cientos de millones de células nerviosas, de neuronas,
que cumplen un papel muy importante y están interconectadas, todas están interconectadas, ¿no? Para realizar qué cosa, y las funciones, inclusive están interconectadas aquí a los nervios y a los ganglios, ¿para qué? Para que reciban el estímulo o lleven la respuesta a los diferentes lugares del cuerpo o hacia el medio ambiente, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver ahora la importancia de lo que es la segunda parte de lo que es el sistema nervioso central, que sería el cerebro, pero repito, vamos a verlo desde el encéfalo y vamos a terminar en el cerebro. ¿Ya? El cerebro, entonces el cerebro está dentro del encéfalo. ¿Ya? Ustedes lo que ven aquí, este blanquito, es el cerebro. ¿Ya? Obviamente que aquí hay otras partes también, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, vamos aquí. ¿Qué ven ahí en esas imágenes? Cerebro de tiburones, cerebro de gusano, ganso. Ganso, muy bien. Cerebro, cerebelo, mesencéfalo. Cerebro de Miren caballo. Miren, es diferente, ¿no? El cerebro, es diferente y todos son de vertebrados, ¿no? ¿Es diferente o es el mismo? ¿De quién es el más grande? Del caballo. ¿Es ese del caballo? Humano. Del humano, el más grande. El el humano. caballo. Sí, decía el caballo, ¿no? Sí, pero del humano es el más grande. Bien. Entonces, vamos a ver cómo está conformado el encéfalo. El encéfalo está formado básicamente, como ustedes pueden ver ahí, en 3 partes. Y en cada una de esas partes todavía se subdivide. Ahí está formado por diferentes partes. Ya entonces, y cada una realizan una función específica que al final, como están interconectadas por las neuronas, hacen el trabajo de recibir la información y de llevar la información. Bien, vamos primero con el romboencéfalo. Ahí lo tenemos, el romboencéfalo. Está aquí en la parte inferior, fíjense. Todo esto es el romboencéfalo. Aquí, bueno, tenemos el bulbo raquídeo que se continúa con la médula espinal. Pero en realidad el romboencéfalo está formado, miren, por esta estructura que se llama, ¿qué cosa? Cerebelo. Cerebelo. ¿Esta qué se llama? Bulbo raquídeo. No, esta zonita de aquí. Puente de Barolio. El puente de Barolio. Y aquí está el bulbo raquídeo. ¿No? Antes nos enseñaban, y bueno, yo por lo menos recuerdo cuando yo estaba en lo primero que estudié de esta parte del sistema nervioso central, que estaba formando por el sistema nervioso central, por cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo y médula espinal. Así nos enseñaban, ¿no? No sé, en colegio ya ustedes seguramente los enseñaron ya de esta manera, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos, repito, el romboencéfalo. Pero de alguna manera hay coordinación con lo que es el prosencéfalo y con el mesencéfalo, porque todas están coordinadas mediante axones, mediante las neuronas. Todas integran las funciones, ya que tienen cada una de ellas. Bien, entonces vamos a empezar describiendo
lo que es el romboencéfalo, posteriormente el mesencéfalo, y vamos a terminar aquí con el cerebro, la corteza cerebral que está dentro de el prosencéfalo. Bien, entonces empezamos por, aquí está la médula espinal, con el bulbo raquídeo, ¿les parece? Bien. Como decíamos, tienen bastantes células neuronales, como en todo. ¿Y cuál es la función que realiza? Tiene muchas funciones, ¿no? Pero entre las más importantes está el centro de la respiración, ¿no? Tiene las funciones de la respiración, del control del ritmo cardíaco, la presión arterial, inclusive la deglución. Esas son las funciones más importantes que cumple el bulbo raquídeo, ¿no? El puente de Barolio, si seguimos hacia arriba, miren, en esta zona está el puente de Barolio. El puente Barolio también tiene neuronas, ¿no? Y estas neuronas son las que van a influir en lo que es las transiciones que hay entre el sueño y la vigilia, ¿no? El sueño es, bueno, cuando estamos durmiendo, y la vigilia es cuando estamos despiertos. Entonces, en esas transiciones que hay entre que se duerme y se despierta, ahí influyen lo que son las neuronas que se encuentran en esta zona, en el puente de Barolio. Y también hay otras neuronas que van a influir en lo que es la velocidad de la respiración, ¿no? Aquí en el puente de Barolio. Entonces, básicamente esas son las funciones, ¿no? En la transición entre el sueño y la vigilia, y también en las diferentes etapas del sueño. También influyen, dijimos también, en la respiración, en la velocidad de la respiración. Bien, si vamos aquí a un lado, también como parte del romboencéfalo, está aquí el cerebelo, ¿no? El cerebelo, si se fijan, es más pequeño dentro de los tres, o es el más grande. Aparentemente es el más grande, ¿no es cierto? Me escucho. Están muy flojitos hoy día, ¿no? Bueno, vamos a avanzar rapidito para que se vayan entonces. ¿O están muteados? Ya me estoy preocupando. Estamos concentrados, dicen. Ah, ya, bien. Está bien, si es así, entonces entiendo. Vamos por el cerebelo. El cerebelo tiene una función muy importante en lo que es la actividad motriz. Todo lo que es la coordinación de los movimientos de todo el cuerpo. Desde lo que es la posición de los músculos y las articulaciones, pasando por lo que es los tipos de movimientos que uno pueda tener, bruscos, movimientos suaves, precisos, ¿no? O sea, cómo vamos a ver más adelante cómo se realizan y por qué se realizan esos movimientos bruscos, que en realidad no son propios de ellos, pero que se dan cuando se están realizando las actividades de aprendizaje de coordinación de los movimientos, ¿no? Decíamos, la actividad motriz coordina todos los movimientos del cuerpo. Por ejemplo, ¿qué actividades de niños? Tenemos una primera actividad. ¿Qué es lo que hacemos? Todo tiene su razón de ser cuando nosotros tenemos una cierta edad. Bueno, los niños tienen una cierta edad. ¿La mamá dónde los lleva? A la guardería, luego al nidito, así es, ¿no? Pre-kinder, kinder, y entran a primaria, y luego secundaria, y luego están en la universidad como ahora. ¿Sí? Bien, todo tiene un proceso.
Entonces, desde que entran a la guardería, por ejemplo, se les ya va enseñando lo que es el aprendizaje motriz a los niños. De tal manera que cuando, o sea, les hacen jugar con pelotitas, ¿no es cierto? Les hacen jugar con plastilina, hacer muñequitos, lo que quieran, ¿no es cierto? Diferentes tipos de actividades a jugar, compartir, integrarse, correr, saltar, hacer ejercicios, todas son actividades motrices que están generalmente coordinados o la función, en este caso lo tiene el cerebelo. ¿No? Entonces, por ejemplo, ya cuando entra el niño a primaria, ¿qué aprende? Lo primero que aprende el niño, ¿qué es? El abecedario. Las vocales. No, estamos hablando de la actividad motriz, movimientos. ¿A escribir? A caminar. No, a caminar, ya va caminando a primaria. A escribir, ¿en serio? A escribir. Tal vez a marchar, tal vez a marchar, pero no a caminar. Ejercicio físico. Ya, pero en cuanto a actividad motriz, para lo que va el niño al colegio en realidad, que es a estudiar, ¿no es cierto? A nutrirse de información. Entonces, para ello, ¿qué actividad motriz realiza? La escritura. ¿No? Entonces, ¿por quién está regulada? ¿Quién participa en este aprendizaje motriz? Es el cerebelo. Decía jugar, ¿no es cierto? Jugar, por ejemplo, les hacen jugar con las pelotas, ¿no? Que se pasen la pelota. Cuando ya son más grandecitos, a jugar básquet, a jugar fútbol. Armar de cabeza. También, ¿no es cierto? Todas estos aprendizajes, ¿qué pasa, digamos, si no lo practican? Decía, se paran de cabeza, pero ya nunca más se vuelven a parar y se engordan los muchachos, o ya no quieren, digamos, ¿no? Y ya cuando quieren volverse a parar de cabeza, ¿qué va a pasar? Van a tener miedo, ¿no? O se pueden caer, ¿sí? Y ahí, ¿quién participa? O a veces hay niños que sabían escribir y después no quieren escribir o hacen una letra horrible después de que salen de vacaciones, ¿no? Vuelven al colegio otra vez. Los niños, digamos, de primero que salieron escribiendo muy bonito, entran a segundo y ahora van a ver la letra. ¿Qué pasó ahí? Ahí el proencéfalo, que es aquí en la corteza cerebral, en los lóbulos, tiene una influencia aquí en el mesencéfalo, que tiene ese trabajo de todo lo que son los movimientos coordinados, suaves, precisos, aprendizaje motriz, ¿sí? Interviene y lo quiere hacer otra vez flojo, que se hagan torpes, que hagan una letra fea, que no puedan pararse de cabeza, que se caigan, o que si tiran la pelota, antes lo tiraban al cesto, que ya no puedan encestar. Entonces, como que el mesencéfalo no se tiene que dejar influenciar, ¿no? Por el prosencéfalo. Porque el prosencéfalo generalmente dirige, entre otros, obviamente dirige movimientos con torpeza. ¿Sí? En cambio, el mesencéfalo dirige todo lo que son los movimientos suaves y precisos. Por eso les ponía el ejemplo de la escritura, que es suave, preciso. Cuando ustedes lanzan la pelota para encestar, es un movimiento preciso, ¿no es cierto? ¿Sí? O lo tiran a cualquier lado. Bien, en ese caso, cuando tiran a otro lado, ¿ya quién está participando ahí? ¿Por quién se están dejando influenciar? El mesencéfalo. Por el prosencéfalo. Aquí están, miren. Prosencéfalo. Que dijimos, repito, es el que dirige, entre otros, los movimientos con torpeza. En cambio, los finos, los precisos, los suaves, ¿sí? Y lo que es el aprendizaje es aquí, en el cerebelo.
Entonces, ¿cómo no se van a dejar influenciar? ¿Qué tienen que hacer entonces? Ahí los papás juegan un papel muy importante, la perseverancia, ¿no? El niño tiene que seguir practicando. Hay papás, por ejemplo, que están en las vacaciones, pero todos los días, por lo menos media a una hora, les hacen practicar. ¿Para qué? Para que esos niños tengan experiencia, ¿no? Y no se dejen influenciar por el prosencéfalo y adquieran experiencia y tengan el conocimiento y no se olviden en estas actividades que son motrices, más que del conocimiento. Por ejemplo, se dice que en algunos animales que requieren movimientos finos, por ejemplo, y coordinados, como es el caso de, a ver, ¿qué aves ustedes ven que hermoso vuelan en el cielo? ¿Los han visto alguna vez? Aquí casi no se ve, ¿no? En el altiplano se ve, o en el campo se ven. ¿El águila? El águila, ¿no? O las suchas cuando van al campo, ¿ven? Qué bonito que vuelan en el cielo, ¿no? Los loros. Ya, los murciélagos. Entonces, se cree que estos animales, para que tengan esos movimientos finos y coordinados, tienen el cerebelo más grande. ¿Sí? ¿Por qué dijimos? ¿Por qué será que tiene más grandes? Porque es el que regula todo lo que son coordina los movimientos del cuerpo, ¿no? Y los precisos, no se olviden eso, pero movimientos suaves, precisos, finos. Porque aquí el cerebelo participa, dijimos, en todo lo que es el aprendizaje motriz. Entonces, tienen que seguir esas aves. ¿Ustedes creen que una sola vez vuelan y después se echan a dormir, a comer? No, todo el día están volando, ¿no es cierto? O por lo menos una buena parte del día, y lo hacen todos los días. Entonces, ¿qué tienen esos animales? Llegan a tener experiencia y no se dejan influenciar ¿por quién? Por el prosencéfalo, que en algún momento va a querer intervenir para esos movimientos torpes, bruscos. Y va a llegar un momento que ya no va a influenciar el prosencéfalo, y con la práctica, con todo lo que, si todos los días nosotros escribimos o hacemos escribir a nuestros hijos cuando son niños, no se va a olvidar, va a seguir escribiendo, más que olvidar de memoria, de la actividad motriz, del movimiento. ¿Ya? Aquí el mesencéfalo está más que de la memoria, es el movimiento. ¿Sí? ¿Está claro? Esas son básicamente las tres partes de las cuales está conformado el romboencéfalo. Repetimos, ¿cuáles son? Bulbo, raquídeo, puente de Barolio y el cerebelo. Bien, vamos entonces con la siguiente estructura, que sería ¿cuál? El mesencéfalo. ¿Dónde está el mesencéfalo? Si se fijan aquí. Es chiquitito, ¿no? Miren. Está sobre el puente de Barolio. Esta parte del sistema nervioso central, del más propiamente dicho, el mesencéfalo,
tiene un centro de recepción auditiva. Tiene como todas las partes del sistema nervioso, tiene neuronas que controlan los movimientos reflejos de los ojos y también de la audición. Algo muy importante miren esa parte tan pequeñita que es el mesencéfalo. Aquí se producen neurotransmisores, porque hay neuronas, entonces va a haber sinapsis y producen neurotransmisores como la dopamina. La dopamina es una hormona de la obsesión, de la adicción. Por ejemplo, cuando realizamos cierto tipo de actividades que nos gusta. A ver, ¿a ustedes qué les gusta? Estar en clases de biología, ¿no es cierto? Y se vuelven adictos a las clases de biología, ¿es verdad? Sí, están todos los días sentaditos a las 5 en punto hasta las 7 de la noche. Después se van, se toman su cafecito, descansan una horita y se van a repasar 2 horas, como les enseñó no les enseñó, les sugirió la profesora de biología, ¿no es cierto? Del CUP. Así hacen, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué están haciendo ustedes? Están haciendo una actividad que les gusta. Algo que quieren repetirlo todos los días porque están ávidos de conocimiento. ¿Sí? Entonces todos los días estudian y estudian. ¿Sí? Es una sensación de placer que tienen, de adicción, obsesión por biología. ¿Es así? Sí, ¿verdad? Bien, vamos a poner otro ejemplo. Yo recuerdo hace unos años atrás, no sé, tal vez alguien lo veía en la tele o cuando pasaba por la parte externa del mercado mutualista, había un joven, un muchachito joven, simpático, que tenía su familia y era drogadicto. Él ya había entrado a los centros de rehabilitación, pero la prensa lo seguía porque era un chico muy peculiar, porque él sabía que estaba en las drogas, sabía que estaba haciendo mal, él quería, pero no podía salir. Entonces yo recuerdo en una entrevista que le hizo una periodista, una jovencita, le dijo, ¿qué mensaje les das a los jóvenes? Porque él blasfemaba contra las drogas. Así como blasfemaba contra ellas, las amaba también. ¿Por qué? Porque una sola vez que él las probó, de acuerdo a su testimonio, nunca más las pudo soltar. Entonces, ¿qué pasó? Él tenía tal vez muy desarrollado esta parte, lo que es el mesencéfalo, y todos lo tenemos. Porque aquí hay unas neuronas que producen hay neuronas que producen hormonas, ¿sí? Que son los neurotransmisores. Y estas hormonas, la dopamina, es la hormona de la obsesión. Algunos lo dicen también de la felicidad porque sienten placer, ¿no? Pero un placer que lleva, no un placer bueno, generalmente es un placer malo, porque se acostumbran tanto a algo que les gusta que se les hace adicción, como en este caso de este joven que les comentaba. Y para terminar con él, me acuerdo que la entrevista que le hizo la periodista, le dijo, ¿qué mensaje das a los jóvenes? Y él dijo, nunca aceptar, consumir, probar, dijo él, probar droga. Porque un buen amigo no te dice eso. Sepárense de esos amigos que les incitan a probar. Y después les dicen, si te gusta, sigue. Y si no, no. Pero aquí hay este neurotransmisor que aquí es producida por cierto tipo de neuronas en el mesencéfalo, que lamentablemente todos lo tenemos. Y que por eso lo que hacemos a veces hay cosas con las cuales uno se obsesiona, que sentimos placer
Hay gente que tiene placeres malos, ¿no? ¿Han visto? ¿Conocen de alguna persona que aparte de la adicción a las drogas tienen placer? Hay gente que, los maniáticos, por ejemplo, tienen placer a matar, a hacer daño. Hay gente que tiene esos placeres, ¿no? Entonces les agrada hacer algo que les gusta y que ellos lo repiten y se vuelven adictos, obsesionados. Bien, entonces gracias a que esas actitudes, a la dopamina que está aquí en el mesencéfalo. No, también ellos contienen aquí en el mesencéfalo, hay una parte de la forma reticular, ¿no? Que aquí hay, no sé por qué en vez de neuronas, quiero decir hormonas. ¿Me van a corregir, por favor? Creo que en algunas partes les digo hormonas, pero no es hormona, es neurona, ¿ya? Bien, entonces decíamos que aquí hay neuronas. Si ustedes se fijan, miren, aquí está el mesencéfalo, aquí, ¿no? Aquí abajo está aquí el puente de Barolio y aquí está el bulbo raquídeo, ¿no? Aquí hay neuronas que comunican, hay neuronas interconectadas que se llaman, ¿sí? A la forma reticular del mesencéfalo. Entonces, y estos son los que van a enviar las señales, ¿sí? Ante un estímulo, son los que van a llevar a quién la señal, al prosencéfalo, que es aquí el cerebro, la corteza cerebral, los lóbulos, que vamos a ver eso más adelante. ¿Sí? Entonces, las neuronas, esas neuronas que tienen interconectados a estas partes y que envían mediante los axones la información, o que se conectan con reciben información. Estas neuronas reciben información de todos los sentidos. Sentido de la vista, del oído, del tacto, todos los 5 sentidos. Y si tienen 6 también, del sexto. En realidad de todas las partes del cuerpo. Inclusive de aquí del cerebelo. Reciben la información. ¿Para qué? Para enviarlos aquí al prosencéfalo, al cerebro. Entonces, ¿se dan cuenta? El mesencéfalo cumple una función muy importante de coordinación, aparte de la de formar ese tipo de neurotransmisores que es la dopamina. Entonces, por eso se dice que aquí también está el centro de recepción auditiva, el centro que controla también aquí los movimientos reflejos, especialmente de los ojos, ¿no? Esta forma reticular que está aquí en el mesencéfalo, de esta manera, ¿qué es lo que va a hacer? Todo esto, toda esa información la va a filtrar mediante los axones, repito, ¿a dónde? Al cerebro, ¿no? Es por eso que a veces se pueden hacer 2 cosas a la vez. Por ejemplo, con la vista y con el oído, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí está el centro de la recepción auditiva y el de los movimientos reflejos de los ojos. O sea, ustedes pueden leer y escuchar música a la vez. Sí. Sí, Lisa. ¿Sí? Sí. Pueden. Entonces, ¿por qué pueden? Porque escuchamos. Porque aquí tienen, claro, porque aquí tienen el mesencéfalo, tienen esta parte de la forma reticular aquí en esa zona del mesencéfalo. Hay neuronas que reciben la información de todos los sentidos. Y como aquí está el centro de
especialmente de lo que es el centro de recepción auditiva que decíamos y de los movimientos reflejos de los ojos. Entonces es por eso lo que ustedes pueden leer y escuchar música a la vez. ¿Sí? Ahora entienden por qué pueden hacer. Sí, hay personas que dicen, no, no puedo, pero sí se puede. Sus ojos van a estar leyendo y su oído va a estar escuchando. ¿No? Bien. Por ejemplo, hay personas otro ejemplo, hay personas que duermen en ciertas ocasiones y un pequeño ruido y ¡pum!, se despiertan. ¿No? A veces duermen con el esposo y el esposo se da la vuelta, un pequeño ronquido, ya se despiertan, ¿no? No me deja dormir, está roncando. Pero en ciertas ocasiones puede pasar un camión encima de él, un ruido infernal, y el marido le dice, ¿escuchaste ese ruido anoche? No. Entonces también los sonidos, ¿no? Pueden también jugar una mala pasada en este caso, ¿no? O sea, aquí también el mesencéfalo participa en ese tipo de informaciones, ¿no? Que normalmente esas informaciones se filtran de esta zona, de la forma reticular que está aquí en el mesencéfalo hacia el cerebro. Bien. Vamos entonces para terminar, que es la parte más larga, el prosencéfalo. Bien. La diapositiva. El prosencéfalo. Ahí está, ¿no? El prosencéfalo. ¿Dónde está el prosencéfalo? ¿Ven el cursor? Sí, ¿no? Sí, Sí, lo hice. Aquí. Todo esto de lo que ven, esta línea punteada, celeste, ¿ven? Todo esto constituye el prosencéfalo, ¿no? Y a su vez consta de 3 partes principales y cada una de ellas también están subdivididas. Entonces, no se vayan a confundir, ¿ya? Pueden anotarlo. El prosencéfalo está formado por básicamente el tálamo, que miren está aquí, el hipotálamo, que está por debajo del tálamo, y por esta estructura que ustedes ven aquí, que se llama el cerebro. Esas son básicamente las 3 partes de las que está conformado el prosencéfalo. ¿Repetimos? El tálamo, hipotálamo hipotálamo y cerebro. y cerebro. Bien, vamos por la más sencillita, que tiene una función muy importante, es el tálamo. ¿Sí? Aquí, el tálamo cumple una función muy importante en lo que es la información sensorial, ¿no? A través del tálamo, todo lo que es la información sensorial pasa aquí a la corteza cerebral. ¿Sí? La corteza cerebral es parte del cerebro. Entonces, esa es una función que tiene, que a través de él tiene que pasar todo lo que son las informaciones sensoriales, pero menos la del olfato, no se olviden, remarquen esa parte. Todo lo que son las señales, la información sensorial de todos los sentidos, pasa a través del tálamo hacia la corteza cerebral que está ubicada en el cerebro. También a través del tálamo pasan las señales miren si se fijan de la parte baja, miren, de la médula espinal,
del bulbo raquídeo. Aquí tenemos el puente de Barolio, del cerebelo, ¿sí? De la forma reticular que está aquí en el mesencéfalo. Entonces, todos estos, sí, para mandar las señales tienen que pasar por aquí, por el tálamo, para recién llegar a ¿dónde? Aquí, a la corteza cerebral. ¿Bien? Esas son las dos funciones básicamente. ¿Sí? Que a través del pasan la información sensorial y las señales de, en realidad, todas las partes del romboencéfalo y de la médula espinal sería, ¿no? Incluyendo lo que es el mesencéfalo, que van a recibir, van a pasar sus señales, la información. ¿Hacia dónde? Hacia la corteza cerebral. Bien. Vamos con la segunda, ¿no? El hipotálamo. ¿Dónde está el hipotálamo? Miren, es aquí abajito, ¿no? Abajito del tálamo. Aquí también hay neuronas, como en todo el cuerpo, en el hipotálamo. Sus perritos, por favor, micrófonos. Bien. El hipotálamo tiene unos tipos de hormonas que son las neuroglandulares o neurosecretoras, porque las glándulas secretan, ¿no es cierto? Las glándulas generalmente, como el páncreas, la glándula tiroides, las glándulas suprarrenales que están sobre los riñones, las glándulas mamarias, a ver qué glándulas más tienen, qué glándulas más conocen, el páncreas. Hay diferentes tipos de glándulas que tienen la función de secretar sustancias, ¿no? Y son, por eso se los dice, de secreción interna o externa. Bueno, las externas, como las glándulas sudoríparas, por ejemplo, cuando están transpirando, sale hacia afuera, ¿no? Las glándulas sebáceas también, porque es lo que tienen algunos la piel grasosa, porque por las glándulas sebáceas están eliminando esa grasa hacia afuera, hacia la piel, ¿no es cierto? En la época de la lactancia también, la mamá, la mujer, ¿qué es lo que secreta? Leche. Entonces, esas son glándulas de secreción interna. Pero hay otras glándulas que son de secreción interna. Entonces, que por ejemplo la glándula tiroides, el páncreas, que secretan hormonas. Por ejemplo, el páncreas secreta hormonas, ¿no? ¿Y hacia dónde tiene que ir? ¿Se queda ahí en el páncreas? Su hormona, por ejemplo, la insulina. ¿A dónde tiene que ir? Al hígado. A ver, ¿todos están de acuerdo? O sea, ya hay insulina en el páncreas. Entonces, el sistema nervioso, hay un estímulo de que sí ya hay y necesita esa insulina que está en el páncreas, necesita salir porque lo está necesitando la glucosa en el torrente sanguíneo. Entonces, ¿quién participa en esa información? Las neuronas neurosecretoras o neuroglandulares, que hacen que esa hormona que ha sido sintetizada, elaborada, formada en el páncreas, se liberen a la sangre. Y de ahí, bueno, en este caso, se queda en la sangre para poder regular la cantidad de glucosa en la misma. Pero hay otro tipo de glándulas, por ejemplo, de hormonas,
todas las glándulas, las hormonas, eso vamos a ver la siguiente semana, deben, una vez que están sintetizadas, deben ser liberadas al torrente sanguíneo para de ahí distribuirse a otros órganos. Por ejemplo, la glándula tiroides, ¿cómo va a ir a mandar la orden a los órganos sexuales, a los ovarios, por ejemplo, para que los ovarios sinteticen a la vez otras hormonas como los hormonas, hormonas femeninas? A ver, tenemos los estrógenos. La progesterona. La progesterona también. Entonces, ¿cómo va a llegar esa hormona desde la glándula tiroides hacia, miren, ubíquense, la glándula tiroides está aquí en el cuello, ¿no? En la parte anterior del cuello. Y cómo manda, cómo de ahí secreta y cómo llega esa hormona a los ovarios para que allá se sinteticen los estrógenos y la progesterona. Por el sistema circulatorio. Eso, pero ¿y quién hace que se libere esa hormona? Las neuronas secretoras. Las neurosecretoras, ¿no? O sea, hay una unión entre neurona y las glándulas. Mandan el estímulo a la orden y hace que salga esa hormona de la glándula y se libere hacia el torrente sanguíneo y de esa manera llegue a ¿dónde? A los ovarios. ¿Habrá irrigación sanguínea en los ovarios? Claro que sí. La sangre está circulando por todo el cuerpo. Entonces, de esa manera llega ahí la hormona para cumplir su acción. Bien, entonces, ¿dónde se encuentran esas hormonas neurosecretoras? Aquí en esta porción chiquitita en el hipotálamo. ¿Se acuerdan ayer que les había dicho, remarquen esa partecita porque lo vamos a ver mañana y también, ¿se acuerdan? Cuando vimos sistema nervioso autónomo, dijimos, ¿quién regula el sistema nervioso autónomo? El hipotálamo, ¿no? Entonces el hipotálamo dirige todo lo que son las actividades del sistema nervioso autónomo. ¿Son las actividades voluntarias o involuntarias? Las involuntarias, ¿no? Voluntarias. El hipotálamo, entonces hace de que se produzcan esas actividades, como por ejemplo los latidos del corazón, que poníamos ejemplos, ¿no es cierto? La respiración, la digestión, la absorción, etcétera, etcétera. Todo lo que regula o está controlado por el sistema nervioso autónomo. ¿Quién dirige esas actividades? El hipotálamo, que está aquí en el prosencéfalo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hay otra función muy importante. Hablábamos, ¿se acuerdan en las primeras clases de la homeostasis? También juega un papel muy importante en lo que es la homeostasis. Por ejemplo, regulando lo que es la temperatura corporal, ¿no? Por ejemplo, si hace mucho frío, nosotros entramos en un estado de hipotermia y nos podemos morir. Nos podemos morir, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero el hipotálamo es el que hace que se regule la temperatura en todo lo que es el cuerpo. Influye también para mantener la homeostasis en lo que es la alimentación. Cuando consumimos los nutrientes, los alimentos en una dieta diaria, para mantener la homeostasis también influye el hipotálamo. Personas, por ejemplo, que tienen problemas de consumir muchos alimentos o tener problemas de metabolismo, generalmente están comprometidos aquí el hipotálamo. El hipotálamo no está cumpliendo la función que tiene que cumplir, que es de la homeostasis.
que haya un buen metabolismo. El equilibrio hídrico también del cuerpo, es decir, el equilibrio del agua. Nosotros sabemos que en el cuerpo hay más o menos un 60 a 70, 80% de agua, ¿no es cierto? ¿Y eso dónde está? Está en la célula. Una gran cantidad está en la célula, ¿no? Obviamente que también está fuera en el líquido extracelular. Entonces, ¿quién controla que haya ese equilibrio hídrico en el cuerpo, en las células, para que haya una homeostasis? Es el hipotálamo. El ritmo cardíaco. ¿Quién controla? También hace que haya un ritmo cardíaco normal, la presión arterial. Entonces, hay muchas enfermedades que están relacionadas. Inclusive los médicos piden análisis del hipotálamo, los endocrinólogos, por ejemplo, para ver los ciclos menstruales, ¿no? Para personas que no menstruan, por ejemplo, les piden exámenes del hipotálamo. Personas que tienen problemas de metabolismo, problemas de corazón, ¿no? Entonces, donde hay hay cierto tipo de enfermedades donde en realidad se rompió la homeostasis, ¿no? Hacen estudios del hipotálamo. Entonces, inclusive los ritmos circadianos están relacionados aquí con el hipotálamo, ¿no? Influye el hipotálamo. ¿Saben, no? ¿Qué son los ritmos circadianos? Son los famosos relojes biológicos, ¿no? Cuando viajan a otros países y hay una diferencia de horas, ¿no? A veces de 5, dependiendo del país donde vayan, con el nuestro, por ejemplo, de 5 a 10 horas, ¿no? Entonces a veces llegan a otro país y como que se altera su reloj biológico, que se llama, ¿no? Y es el ritmo o ciclo circadiano, donde va a haber cambios desde físicos hasta mentales en la conducta de las personas, ¿no? A veces como que se estresan, les duele la cabeza, hay cierto tipo de cambios, o están durmiendo, ¿no? Cuando toda la gente ya en el día está paseando, están disfrutando, los primeros días están durmiendo, ¿no? Porque precisamente se altera el reloj biológico. Entonces, ¿quién influye en ese proceso? Es precisamente el hipotálamo, ¿no? Bien, y por último, que dentro del prosencéfalo, el más grande, tenemos al cerebro, ¿ya? Entonces lo vamos a estudiar. Miren, aquí está el cerebro. Aquí, miren, aquí está bonito. Ayer dijimos, ¿a qué se parece el cerebro? La Una nuez. La nuez, ¿no? Qué bonita, ¿no? Se la ve bonita, ¿no? ¿Es bonita? ¿Les gusta o no les gusta? ¿Les gusta, no? Sí, aparte de ser bonita, tiene muchos nutrientes, tiene bastantes minerales, selenio, especialmente, ¿no? Que es muy importante en lo que es las actividades. Eso vamos a ver el día lunes, por ejemplo, todo lo que son los minerales en la alimentación. Es muy bonito el tema del día lunes. Bien, aquí tenemos el cerebro. Si ustedes se fijan, miren aquí en esta, ¿qué es lo que podemos ver, apreciar aquí? 2 hemisferios, ¿no? El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Entonces, tiene en la parte, si vemos de la parte externa, se puede mirar ambos hemisferios, ¿no? Y cada uno, si se fijan, miren, está envuelto por, aquí está, la corteza, que es esta que dijimos, la corteza cerebral. ¿Sí? En la parte más externa tenemos la corteza cerebral, que es la que va a recubrir, ¿no? Aquí en esta zona, al cerebro.
Hay hormonas también. Hormonas que mediante los axones interconectan a ambos hemisferios. Si bien aquí hay lo que es el cuerpo calloso, que es el que divide el cuerpo calloso, pero hay una intercomunicación entre los axones. Nosotros sabemos que los axones son los que llevan la información, ¿no es cierto? Que se estiran. ¿Hasta cuánto se puede estirar una neurona? 1 metro. Entonces, imagínense aquí, es suficiente como para que el axón pueda conectarse, ¿no? Entre un hemisferio y otro. También puede, estos axones pueden conectar tanto con el mesencéfalo, con aquí está, ¿no? Aquí tenemos el prosencéfalo, que donde están los hemisferios, pueden llegar a sus axones de las hormonas, de las neuronas, perdón, pueden conectarse tanto con el mesencéfalo como el romboencéfalo. Dijimos aquí que hay una interconexión entre las neuronas de todas estas estructuras que estamos recordando. ¿Ya? Bien. Esto es lo que se ve. Normalmente lo que se ve son la corteza, y aquí en la corteza, no tengo aquí la imagen, aquí al final, aquí tenemos, miren, esa es la corteza cerebral, ¿no? Todo esto, y está dividido en qué, en lóbulos. Miren, ¿cuántos lóbulos hay? Básicamente son 4 regiones anatómicas. Si aquí, por ejemplo, se ve uno de los hemisferios, pero en realidad algunos son dobles, ¿no? Por ejemplo, aquí el lóbulo parietal está aquí en esa zona, ¿no? Por arriba de la oreja. En cambio, el temporal está aquí en la parte de la oreja, ¿no? Está la oreja. El lóbulo occipital está en la parte posterior del cerebro. Y el lóbulo frontal, que es el más grande y es el más desarrollado y es el que no, en realidad es el que nos diferencia de nuestros queridos amigos que son los primates, ¿no? Ellos lo tienen más pequeño, dice, ¿no? Y eso está todo en la parte, no solamente en la parte de la frente, aquí sería la frente, ¿no? Pero de ahí viene el lóbulo. O sea, generalmente el nombre de los lóbulos vienen de acuerdo al nombre que tienen los huesos que están en esa zona, ¿no? Eso vamos a ver cuando veamos, van a acordarse de esta parte, cuando veamos hueso, ¿ya? Entonces, repito, el lóbulo frontal no solamente es en la parte de la frente, lleva ese nombre porque empieza aquí en la frente, pero tiene una área considerable de ubicación, ¿ya? Bien. Estábamos aquí, ¿no? Viendo lo que es la parte externa. ¿Queda claro lo que es la parte externa? Que es la corteza cerebral. Vemos los hemisferios. Pero después vamos a describirlo a la corteza, ¿ya? Pero podemos observar los hemisferios. ¿Sí? Bien. ¿Alguien quería preguntar algo? Abigail Medina Quispe. Abigail. Bueno, se desanimó a hacer Doctora, pregunta. tengo una pregunta. O sea, ¿cómo se llama eso que está ahí en lo morado en el córtex transversal? Hay uno que está... Aquí casi no se pueden ver. Sí, aquí lo pero explico. lo que está ahí en el centro, lo morado, es que no me acuerdo. Aquí es el tálamo, es este. ¿Eso es el tálamo? Sí. Ahí está Marco. Ya, muchas gracias, doctora. Es otro. Ya. Bien. Entonces, en las partes internas, o sea, por afuera está la corteza cerebral, ¿sí? Y aquí tenemos, miren, el cuerpo calloso.
Y tenemos, eso es en la parte interna, ¿no? Tenemos también, vamos a ver, aquí está, la amígdala. Aquí también hay neuronas, no son las amígdalas que están aquí en la parte posterior de la boca, ¿no? Cuando abren a los lados hay unas amígdalas, no son esas, es otra amígdala, ¿ya? Esta es una sola y en la otra son dos, ¿no? Esta amígdala produce sensaciones de placer ante un estímulo. También ella recibe un estímulo y produce la sensación de placer, de temor, de excitación sexual. No es muy importante, entonces, esta amígdala, porque también aquí hay neuronas que son las que van a transmitir o van a recibir el estímulo y van a hacer de que se sientan esas sensaciones que antes mencionábamos, ¿no? Y luego tenemos el hipocampo. Aquí tenemos, este es el hipocampo. El hipocampo, cumple un papel muy importante en lo que es el proceso de la memoria a largo plazo. Sobre todo, pero hay otras, vamos a verlo más adelante, hay otras que también participan en lo que es la memoria. Pero en este caso, el hipocampo se especializa más en la parte de lo que es la ubicación en los lugares. No hay personas, por ejemplo, que se ubican cuando salen a las calles, ¿no es cierto? Y salen todos los días, ustedes a ver su tránsito es que viven, por decirles, en el plan 3000 y conocen todas las calles que les lleva hasta los bloques, digamos, de la universidad, que es donde está la Facultad de Ciencias de la Salud Humana, ¿no? Donde está medicina, odontología y enfermería. Entonces, ustedes todos los días van a hacer ese recorrido, ¿no? Ahí están ustedes realizando un aprendizaje, ¿no? ¿Y quién se activa? La memoria a largo plazo. Bien, ¿y quién tiene esa función en la memoria a largo plazo? Precisamente el hipocampo. También aquí, en la parte interna del cerebro, podemos encontrar lo que son Mariela, por favor, deje de reír. Mariela Callata Córdoba. Gracias. Bien. Entonces aquí también tenemos ¿qué cosa? Los ganglios basales, ¿no? Que aquí miren en ese corte los podemos ver aquí, están como habichuelas, miren, como unos granitos de café. Aquí están. Aquí también, igual que en el mesencéfalo, bueno, pues todos están coordinados, ¿no? Hay una interconexión mediante las neuronas. Una de sus funciones muy importantes es el control general del movimiento, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero realizar un movimiento, por ejemplo, abrir mi mano, ¿sí? O no quiero hacerlo, o a ver, ¿qué otro movimiento donde yo quiera hacerlo? Bailar, ¿no? Yo empiezo a bailar, pero cuando quiero, yo dejo de bailar, ¿no es cierto? ¿Y quién controla esos movimientos? Los ganglios basales, ¿no? Porque yo empiezo a bailar ¿y qué pasaría si yo sigo bailando toda la noche y todos los días? ¿Qué pasó? Ahí está pasando algo malo en los ganglios basales, ¿no es cierto? Entonces, aquí, entonces, repito, los ganglios basales tienen un control general del movimiento.
Por ejemplo, cuando hay una degeneración, hay trastornos de degeneración en esta zona de los ganglios basales. Hay enfermedades, por ejemplo, ustedes han visto enfermedades, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Huntington. O sea, la enfermedad de Huntington, o sea, personas que no pueden mover, les cuesta empezar a hacer una actividad, un movimiento, ¿no? Porque hay una degeneración de esto, de los ganglios basales. En la enfermedad de Huntington hace movimientos, y si hace esos movimientos, hace movimientos involuntarios, ¿no? Y aquí en la enfermedad de Parkinson, que generalmente está producida también, que tiene un efecto parecido, la sustancia negra. Esta sustancia negra también, cuando hay un trastorno de degeneración a ese nivel, también se produce un trastorno de degeneración, se produce una enfermedad, que es la enfermedad de Parkinson. ¿Han escuchado hablar de la enfermedad de Parkinson? ¿Será igual que la enfermedad de Huntington? Ahí la persona inicia un movimiento, pero una vez que lo inicia, no lo puede parar. Así como decíamos, yo inicio un baile, digamos, ¿no? Empiezo a bailar y cuando quiero, dejo de bailar. Pero en la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, que es una enfermedad donde está dañada la sustancia negra que se encuentra, o sea, en realidad se encuentra en el mesencéfalo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ahí la persona quiere, digamos, levantar la manito para tomar su cafecito, agarrar su tacita y empieza el movimiento, ¿no? Descontrolado y no lo puede parar. ¿Sí? Esa es la diferencia entre lo que es la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Huntington. En la primera, dijimos, en la enfermedad de Huntington, hay movimientos involuntarios. ¿No? La persona no puede empezar a realizar el movimiento, le cuesta realizar el movimiento. ¿Sí? En cambio, la de Parkinson empieza, pero no puede parar. Y por eso es lo que hay ese temblor. Se da mucho en las personas adultas, ¿no? ¿Han visto personas que tienen la enfermedad de Parkinson? Sí. ¿Alguna vez? Sí, ¿verdad? Entonces ahí también participa una parte del cerebro. Una parte importante que se llama ganglios basales, que están aquí en el interior. Aquí lo vemos, ¿no? Como unas habichuelas. Miren, son tan chiquititas. Y también la sustancia negra está en el mesencéfalo. A veces hay degeneración. Bien. Tenemos el sistema límbico también. A ver, ¿dónde lo ubican el sistema límbico? Aquí, ¿no? Este es el sistema límbico que, si ustedes se fijan, ¿por qué está formado? Por la amígdala. ¿Qué más hay aquí? El hipotálamo. Y por alguna, o sea, están cerca aquí a la corteza cerebral, ¿no? Fíjense que está la corteza cerebral. Entonces el hipotálamo, la amígdala y el hipocampo y algunas zonas cercanas a la corteza cerebral conforman lo que es la región límbica. ¿Sí? Bien, ¿cuál es la función que cumple esta parte del sistema límbico? Ayudan a producir las emociones. Todo lo que está relacionado con el comportamiento emocional. A ver, ¿qué comportamientos emocionales tienen? Por ejemplo, cuando ven una película de Chucky. Está el miedo, la ira, la depresión, amor, placer, la huida.
Ya, cuando salen sin permiso de la mamá y les espera la huasca, ¿no? En la casa. Ni hablar eso. Miedo, miedo. Miedo. Ya, miedo, temor. Y cuando se pelean con la corteja o lo ven con otro muchacho, Rabia, se va Celos. a morir. Depresión. Por se fin. enojan, ¿no es cierto? Eso, se enojan. La calma también, así como se enojan, pueden ya una vez que se consiguen otro peje por ahí, ¿no? Ya está más tranquila, ¿no? Porque los hombres son como los micros, dicen, ¿no? Se va uno y aparece 20. Ajá, eso es verdad, dicen. Así es, ¿no? También Entonces es ya viceversa. después del enojo, primero están con temor, ¿no? O sea, esas emociones que regula el sistema límbico. Están con temor de que por ahí se vaya con otra pelada, pero y cuando lo ven con otra, pucha, corroboran ya sus dudas y se enojan, pero después encuentran otro mejor todavía, ¿no? Porque todas las cosas se dan por algo, ¿no? No servía ese peje, ¿no? Y ahí ya viene la calma. Y ahí ya tienen hambre y van a comer hamburguesas, tienen sed y van a tomar Coca-Cola, ¿no? Y hay ese placer de sentirse felices. Entonces, todas esas emociones están relacionadas con lo que es esta parte de la región límbica. ¿Sí? Bien, vamos a la corteza cerebral. Aquí lo podemos ver, la corteza cerebral, que es la que rodea, fíjense, en la parte más externa, es bastante delgadita, ¿no? Rodea, mire, a cada hemisferio, si se fijan, y está como que dobladita. Las literaturas dicen que es como más o menos, a ver, ¿cómo les explico? Como cuando para formar los cromosomas se plegaban quienes, se empaquetaban para hacerse más chiquitos, porque son miles, millones de ADN que se tienen que enroscar en las histonas, que son proteínas, ¿no es cierto? Y después se van empaquetando y forman, ¿qué cosa? La cromatina y después los cromosomas, ¿no es cierto? Bien, entonces, algo similar aquí más o menos, se van plegando, se van haciendo unos plegues y mira, se ven como arrugaditos, ¿no es cierto? Y la literatura, como les decía, dicen que más o menos si se lo desdobla, mediría más o menos unos 2 metros cuadrados. A ver, ¿quién tiene una cama de 2 plazas? Yo. Más o menos su cerebro tendría esa área de superficie, ¿no? Entonces, imagínense el tamaño de su cabeza, imagínense llevar sobre su cuerpo una cama de 2 plazas, ¿se imaginan? Cómo la naturaleza es tan sabia, ¿no? Tan hermoso que es nuestro cuerpo y eso ustedes lo van a estudiar. Bien, entonces se dobla la corteza cerebral para evitar tener esa área, se dobla en lo que se denominan circunvoluciones, ¿no? ¿Qué son las circunvoluciones? Son precisamente esos pliegues, ¿no? Esos pliegues que dan ese aspecto arrugado, ¿no? Y que es como unas protuberancias que ustedes ven aquí. ¿Ven, no ve? Sí, se ve bonita, como una nuez. Bien, aquí en la corteza cerebral, que también hay miles, millones ¿de qué? De neuronas. Entonces, aquí las neuronas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a recibir la información, ¿no? Especialmente la información sensorial. La van a procesar y posteriormente van a dirigir los movimientos voluntarios. O sea, aquí quien participa, ¿a quién rige entonces la corteza? ¿Al autónomo o al somático? Al somático, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, a ver, sigamos con el ejemplo de que le deje el cortejo.
¿no? Lo miran, ahí hay reciben ¿qué información? Sensorial, ¿no? Una información sensorial. Entonces miran, ustedes ven, y luego procesan, ¿no? Dicen, ahora se las voy a hacer, me voy a conseguir otro mejor. Y se van y lo buscan al otro, que ya le estaba mirando, ¿no es cierto?, en las clases. ¿Esos movimientos son voluntarios o son involuntarios? O como ustedes autómatas se van. Bueno, a veces ocurre, ¿no? Pero son casos Voluntario. Voluntario. Son voluntarios, ¿no? Bien, entonces aquí las neuronas reciben, en la corteza cerebral reciben la información sensorial, lo procesan y posteriormente dirigen los movimientos voluntarios. ¿Ya? Aquí también se crean lo que son los recuerdos, ¿no? De vez en cuando se van a acordar que, a ver, ¿de qué se pueden acordar? Que, ay, De los ex. de los ex, muy bien, me llevaba al cine, ¿no? Me llevaba todos los días a comer pollo Kiki. En cambio, me lleva a los agachados, ¿no? Creo que lo voy a cambiar, entonces ahí se están acordando, ¿no? Bien, o al revés, ¿no? El otro me llevaba a los agachados y me lleva, no sé, a Ventura, ¿sí? Bien, y aquí también es donde se ve la parte de la creatividad. Permite de que las personas sean más creativas, ¿no? ¿Quiénes son creativos? A ver, en el curso. Todos, ¿no? Son tan creativos que yo estoy segura que todos tienen sus resúmenes, sus ayudas memorias, sus mapas conceptuales así bonitos, sus dibujos que están sacando en base a la bibliografía, en base a lo que la profesora aquí les está explicando, ¿no es cierto? O sea, son muy creativos. Entonces ahí están haciendo funcionar. ¿Quién está funcionando? Tu corteza cerebral, ¿no? ¿Quién es el que, pregunto, comunica? Aquí dijimos en la corteza cerebral que hay 2 hemisferios. ¿Quién comunica físicamente a los 2 hemisferios, anatómicamente, estructuralmente? El tallo. ¿Quién separa? ¿Qué hay aquí al medio? Dijimos. El tallo. El cuerpo calloso. Hay un cuerpo calloso. ¿Sí? Bien. ¿Y aquí qué más hay? Dijimos hace rato. Las 4 regiones, ¿no? ¿Sí? Aquí están frontal, parietal, temporal y el occipital en la parte posterior. O sea, a ambos lados hay, ¿no? ¿Sí? Aquí también está el frontal, bueno, que es uno solo. Aquí también está aquí el parietal. Aquí está el occipital. El parietal es aquí arriba, ¿no? Aquí está el temporal y aquí el occipital. ¿Sí? Entonces también la corteza divide, o está dividida en 4 regiones. La corteza está dividida en 2 hemisferios y 4 regiones. Está separada ¿por quién? Por el cuerpo calloso. Y para realizar las funciones, ¿quién es la que participa en lo que es la comunicación? Los axones de las neuronas, ¿no? Bien. También se puede dividir en funciones, ¿no? Cada lóbulo, por ejemplo, cada hemisferio tiene funciones determinadas. En el caso de los hemisferios, por ejemplo, tienen ¿cómo se llama? Actividades o funciones diferentes, ¿no? O cruzadas, ¿no? Aquí en las áreas funcionales tenemos las áreas sensoriales primarias, las áreas de asociación, ¿no? Vamos a verlo eso más adelante,
¿qué hora es? ¿Estamos bien con tiempo? Ay, ya falta poco. Bien. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Aquí está lo que es en la corteza cerebral, la mayoría de las funciones, especialmente lo que es el habla, ¿no? Los sentimientos, la lectura, el movimiento, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué casos, en qué enfermedades se puede dañar la corteza cerebral? Aquí también en esta imagen de aquí superior, del lado izquierdo, derecho, podemos ver la corteza cerebral, que todo esto no ve, la parte más externa. Aquí está un hemisferio izquierdo aparentemente, ¿no? La A ver, meningitis. ya una meningitis. ¿Qué otra enfermedad? Una ACV, que está muy común, la ACV, ¿no? Generalmente la ACV se da en personas que tienen hipertensión, ¿no? O tienen problemas de aneurisma. O cuando tienen simplemente un traumatismo, un golpe, ¿no? Un accidente, una pelea. ¿Y cuál es el resultado cuando hay ese daño a este nivel? Ustedes han visto una persona después, ¿qué es lo que pasa cuando les da una ACV o una embolia? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que se inactiva? No pueden moverse, ¿no? Sí, el movimiento. No pueden hablar, ¿no? Pero sí se puede recuperar con fisioterapia, con fonoaudióloga, se puede trabajar. Si bien las neuronas no se recuperan, ¿sí? Porque dijimos que las neuronas no se reproducen, ¿no? O se reproducen las neuronas. No ¿verdad? se reproduce. Pero estas actividades que realizan aquí, que se realizan a este nivel, se pueden recuperar. Personas que no hablaban, por ejemplo, que eran mudas, y llegan con la práctica, como decíamos, con las actividades, llegan a hablar en los casos, por ejemplo, de un tumor donde se ha dañado, o de una embolia, o una ACV, o cualquier traumatismo, un golpe, ¿no? Esas personas de lo que estaban, que no se movían, estaban en cama, empiezan a mover, ¿no? Los hacen caminar así como a niños, como a los bebés, ¿no ves? Se ponen ahí la persona la profesional, ¿no? Es una persona que realiza este trabajo. Inclusive el personal de enfermería hace este trabajo, ¿no? De hacerlo caminar como a los bebés, ¿no? Se paran adelante y le extienden las manos como para que los agarren, ¿no? Así les hacía la mamá, el papá, bueno, no se acuerdan, ¿no? Cuando eran bebecitos. Entonces así se los hace a estas personas. Hablar lo mismo, la fonoaudióloga, empiezan como niños que están en primero, ¿no? O personas o niños que no pueden leer, por ejemplo. ¿Será que una persona que no puede hablar puede comunicarse por el celular? No, no puede. No, porque también aquí está comprometido lo que es la lectura, ¿no? No pueden leer. O sea, pueden ver, pero no pueden leer, ¿no? Entonces, inclusive sus sentimientos, hay personas que se vuelven muy agresivas o personas muy volubles que de todo lloran, ¿no? Entonces, los sentimientos también se ven afectados cuando hay un daño a nivel de la corteza cerebral. Entonces, hay que cuidar mucho. Bueno, en realidad todo lo que es nuestro cuerpo debe ser como, a ver, ¿con qué lo compararíamos?
nuestro cuerpo con algo muy valioso, algo que nosotros tenemos que cuidarlo, y que muchas veces no lo hacemos, ¿no? A veces, ¿qué pasa con los muchachos? Beben demasiado y ¿qué pasa con el cerebro? Están matando sus neuronas, ¿no? Estas actividades, por eso lo que a veces se vuelven alcohólicos y empiezan a perder el equilibrio, el habla, la coordinación. Hay muchos, el lenguaje, inclusive las percepciones, personas que tenían un trabajo, por ejemplo, ya no lo pueden realizar. La imaginación, tantas actividades que se llevan a cabo gracias a la corteza y que se pueden abolir por un daño a este nivel. Bien, aquí en los hemisferios, por ejemplo, a ver, lo vamos a explicar con un ejemplo. Personas, aquí en la clase hay personas que escriben con la mano derecha. Sí. Poner un ejemplo. Sí. ¿No? Entonces, la derecha. Se trabaja generalmente es cruzada la información. ¿Ya? Entonces, las personas que escriben con la derecha, ¿quién va a ser su hemisferio dominante? Izquierdo. En personas, por ejemplo, que son zurdas, que escriben con la mano izquierda, ¿cuál va a ser su hemisferio dominante? El hemisferio derecho. ¿No? Entonces, por ejemplo, en la mayoría dijo que era diestro, ¿no? Entonces, aquí el hemisferio izquierdo está relacionado con todo lo que es estas actividades, como ustedes pueden ver. El lenguaje verbal, que es el habla, el lenguaje escrito, es decir, la escritura, el lenguaje hablado, que es el habla, la escritura, la lectura también aquí, la comprensión, el razonamiento, todo lo que son las habilidades numéricas, solución de problemas, todo lo que son esos exámenes psicotécnicos, ¿no? Entonces, ¿está regulado por quién? Por el hemisferio izquierdo. Aquí todas estas actividades se dan en el hemisferio izquierdo en personas que tienen el control de la mano derecha, ¿no? O sea, está cruzado, dijimos. Y en los que tienen el control de la mano izquierda, Hemisferio derecho. tienen otro tipo de habilidades, ¿no? Miren, las habilidades musicales, las habilidades artísticas, la imaginación, la intuición, la percepción, la visualización espacial, el reconocimiento de algún rostro, o a veces nos ocurre, ¿no? Mira, una persona, no sé dónde lo vi, y nos cuesta, ¿no? ¿Sí? Pero esas personas que son zurdas, donde su hemisferio derecho es el dominante, se recuerdan facilito, reconocen muy fácilmente, ¿no? Entonces, el aprendizaje y la memoria generalmente implican cambios bioquímicos y estructurales en todo lo que son las diferentes partes del cerebro, que es lo que acabamos de ver, ¿no? Hay el aprendizaje generalmente se dice que teóricamente hay dos etapas, ¿no? En el aprendizaje. ¿Cuáles son esas etapas?
la memoria de trabajo o la de corto plazo, que algunos lo llaman, ¿no? En la literatura, por ejemplo, en el de Odersi pone el ejemplo de una persona, por ejemplo, que tiene que, no se acuerda un número de teléfono y dicen, a ver, ¿te acuerdas, hijo, el teléfono de tu tía Carlota, que está en Buenos Aires? Ay, mami, hace tiempo que no la llamamos, entonces ya voy a buscarle, pero mami, empiezan a buscar, ni siquiera lo tienen registrado en el celular y van a su agendita y en lo que se están buscando y pum, se acuerdan, ah, mamá, es el 4559978, ¿sí? Esa es la memoria o el aprendizaje a corto plazo. Es cuando ustedes se acuerdan, pero después cuando no la llaman a la tía, se olvidan otra vez del número. ¿Sí? Es que no lo están repitiendo permanentemente. Por eso se olvidan. Pero después así, ¡pum!, se acuerdan. Esa es la memoria a corto plazo. Pregunto, ¿cuál será la memoria a largo plazo? La que se retiene, todo lo aprendido, toda la experiencia vivida. Ya. Es lo que se hace, es lo que les decía hace rato, ¿no? Todos los días ustedes estudian biología, ¿no ve? Y todos los días, después de las clases, en la nochecita, es lo que hacen ese trabajo, ¿no? De activar la memoria, el aprendizaje mediante la memoria a largo plazo, ¿no? Todos los días leen, todos los días estudian. ¿Y qué va a pasar? Todos los días cuando yo les pregunto, ¿se acuerdan o no? ¿Dónde se guardó? En esta memoria. Porque todos los días lo repiten. Todos los días hacen lo mismo. O por lo menos, seguido. ¿No? Y cuando no lo hacen, se olvidan, pero así como se acuerdan como con una película, digamos, que vieron hace tiempo, esa es la memoria a corto plazo, pero la de largo plazo es la que y lo hacen, lo practican permanentemente y también se acuerdan, no se olvidan. Sí, eso, ¿por qué? Porque se queda guardado en la memoria y cuando ustedes vayan a dar el examen, ahí, ¿quién tiene que funcionar? ¿La memoria a largo plazo o a corto plazo? La memoria a largo plazo. Las dos, Sí. pero más la de largo plazo, ¿no? Eso es muy importante para lo que es el aprendizaje, jóvenes, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces hay diferentes versiones? Lo van a preguntar a su profesor de lenguaje. ¿Cuántas veces se tiene, o tal vez ya les explico, cuántas veces se tiene que repetir algo para poder aprender? Por ejemplo, hay un hueso que se lleva, a mí me costó, cuando llevaba anatomía, me costó aprenderlo, el esternocleidomastoideo. A ver, ¿cuál es ese hueso? El músculo, ¿no? Es un músculo. El, de cuello aladito. a ver, ¿qué se llama? Esternocleidomastoideo. Es muy bien. Pero a mí me costó aprender ese hueso, o sea, ese músculo. Para empezar, no lo podía pronunciar. Cuando recién me lo presentaron, no decía cualquier cosa, era como un trabalengua. Pero empecé a repetir, y nunca más me olvidé. Entonces, ¿qué activé ahí? Yo lo guardé en mi memoria. Por ejemplo, hay cosas que yo me acuerdo de la universidad. ¿No? Yo digo, pucha, ¿cómo me acuerdo? ¿No? ¿Por qué? Porque en su momento lo repetí, ¿no? Y yo si lo vuelvo a repetir, o sea, está guardado en mi memoria.
No me voy a olvidar nunca. Sí, esa es la memoria a largo plazo. Bien, entonces en el aprendizaje eso es muy importante, esas dos etapas, la de la memoria a corto plazo y la de la memoria a largo plazo. Por ejemplo, hablábamos de los lóbulos. Aquí tenemos, por ejemplo, los lóbulos. 4 áreas, dijimos, en la corteza cerebral. Tenemos 4 áreas o regiones anatómicas que se llaman, ¿qué cosa? Lóbulos, ¿no? Aquí están los hemisferios. Bien. Tenía que explicarlos adelante, pero ya les expliqué de los hemisferios, ¿no? Que es cruzado. Sí, por eso aquí está. Eso ustedes lo van a ver después, así me gusta ponerles imágenes para que después ustedes lo lean o lo interpreten. Bien, entonces estábamos en los lóbulos. Por ejemplo, aquí tenemos el lóbulo Frontal. frontal. ¿Él es el más pequeño o el más grande? Más grande. El más grande. ¿No? Por eso no diferenciamos de los monitos, ¿no? Bien, el lóbulo frontal. ¿Y qué es este? ¿Qué lóbulo es este? Parietal. Oriental. Parietal, ¿sí? Y algunos ganglios basales que veíamos en las anteriores diapositivas, ¿no? Donde se altera para lo que es en lo que decíamos los movimientos, la coordinación, y pueden producir cuando hay degeneración a ese nivel se pueden producir, ¿qué cosa dijimos? En las enfermedades de Huntington, ¿no? O la enfermedad de Huntington y la enfermedad de Parkinson, ¿no? Parkinson más es de la sustancia negra, pero la de Huntington es la de los ganglios, ¿no? Entonces, aquí los lóbulos frontales con el parietal y algunos ganglios basales son los centros primarios de la memoria de trabajo. ¿Sí? Eso no se olviden, son los sitios primarios de la memoria de trabajo o memoria a corto plazo. Ahora el lóbulo frontal y el temporal también van a participar o son muy importantes en la memoria a largo plazo. Entonces, estas son las que son los sitios primarios de la memoria a corto o a largo, el lóbulo frontal con el parietal. La memoria de trabajo a corto, y esta es la memoria a largo plazo. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Bien, jóvenes. Me decían sus compañeras que estaban concentrados, por eso no contestan, ¿no? Pero bueno. Doctora, Listen, Sí. una sugerencia, si se puede, ¿no? Que Sí, claro que sí. digamos que terminando cada clase, que Sí. porque faltando unos 15 minutos antes que se Ya. cumpla la hora, ¿por qué no lo hace un poco más dinámico y formula preguntas así para que nosotros podamos contestar, nos ayudemos entre el grupo y así, digamos, tener, como se dice, una memoria a largo plazo de todo lo aprendido, de lo que se dijo, ¿no? Sería bonito. Ya, pero sí, me parece bien. Así para que todos Ustedes participemos. claro, y van respondiendo ustedes mismos, ¿no? Y o sea, lo ideal es eso, a mí me gustaría eso,
que yo he tratado y les he dicho en las primeras clases, pero el problema es que yo pregunto, o sea, yo pregunto hago algunas preguntas, pero me hacen sentir mal, como que no les interesa, no responden. A veces por aquí pasan mis hijos y me dicen, mamá, estás hablando como loquita, ¿por qué tus alumnos son mudos? ¿Por qué? Porque vos hablas preguntas y nadie te contesta. Entonces, pero si todos tendrían la misma actitud suya, pucha, sería lo ideal, jóvenes. Para eso están aquí. No esperen, jóvenes, que se les pasen las diapositivas, que se les pasen las grabaciones. Ya ustedes, ayer me decían, no sé si era en ese el otro grupo, me decían, se borró de la plataforma, no sé de dónde se borró la información del programa analítico, no nos pasan las diapositivas, no nos pasan las grabaciones. Jóvenes, no esperen eso. Las personas que están esperando eso, no sé, me van a disculpar, pero no les veo un buen futuro. Yo les aconsejé la primera clase, ¿recuerdan? ¿Sí? ¿Qué es lo que podían hacer? Algunos métodos de estudio. O sea, la idea inclusive les había indicado. Bueno, voy a cortar la grabación para que no sea muy larga. Y vamos a continuar haciendo ya, hablando. Recording stopped. Ya. Entonces le decía que la primera clase yo les había sugerido que cómo tienen que estudiar, porque uno de los objetivos de estas clases del CUP es precisamente para que ustedes vean cómo es ese cambio entre lo que es el colegio y la universidad, ¿no? Si bien hay personas, yo sé, en algunos colegios, más que en otros, son mucho más estrictos, les dan muchas tareas. Los muchachos pasaban en el colegio estudiando todo el tiempo, haciendo tareas, haciendo actividades, no tenían tiempo, pero en algunos colegios no. Entonces, y en la mayoría, ¿no? ¿O qué es lo que hacen en el colegio? A veces los muchachos todavía copian, ¿no? ¿Sí o no? A ver, no se mienta. ¿Sí, no? No hacen la tarea, le pago 5 pesos a mi compañero, el más inteligente, dice, ¿no? Lo hace la tarea. Pero jóvenes en la universidad no es así. Es también estos cursos, es para, y yo eso también les había comentado en la primera clase,